Yo quisiera hacer unos comentarios, un poco como orientando unas reflexiones, recogiendo algunos elementos y planteando otros que me parece que en todo caso son delicados. Yo quisiera ubicarme en relación con la justicia ordinaria. Me parece que es muy importante que tengamos claro que esta nueva generación de jueces y juezas de paz busca fundamentalmente generar un proceso ciudadano, un proceso social en el cual recuperemos el conflicto como un ámbito de intervención y en ese orden de ideas que garanticemos que amplios sectores poblacionales logren gozar con eficacia del derecho de acceso a la justicia. En esa perspectiva, digamos, a veces se suele generar un discurso o una narrativa que se pone siempre en contraste con la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria, eso es ampliamente conocido, la justicia ordinaria produce altas frustraciones en las personas, produce temor, produce distancia, y digamos, es un sentimiento que no vamos a negar, digamos, que las personas sientan que muchas veces llevar sus conflictos ante la justicia ordinaria es encaminarse hacia un callejón sin salida, una situación completamente desgastante, compleja, costosa emocionalmente, etcétera, pues eso es una realidad. Pero aún con esa realidad, la justicia de paz no puede simplemente pensar que es el sustituto de la satisfacción que debiera ofrecer el proceso de la justicia ordinaria. La justicia de paz, la justicia comunitaria tiene que pensarse como algo radicalmente distinto, no como el sustituto, no como el reemplazo. Por eso a mí a veces me cuesta tanto cuando los mensajes que se plantean tienen que ver principalmente con situar el hecho de que la justicia de paz aparentemente descongestiona los despachos judiciales. Yo siento que ahí es cuando nosotros matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Planteamos procesos sociales de alta envergadura, nos pensamos la construcción de paz, nos pensamos el fortalecimiento del tejido social, pero al momento de explicar, de dar cuenta del lugar que tiene la justicia de paz en el contexto de la administración de justicia, preferimos ir un poquito como a la segura y decir, no, es que esto ayuda a descongestionar. Pues ahí quedamos en la nada, digamos, quedamos simplemente como unos auxiliares, si acaso, de la justicia ordinaria. En la medida en que encontramos lo que plantea la mesa número uno y un poco la mesa número dos, como elementos centrales de nuestra propia concepción de cómo nos narramos como operadores de justicia comunitaria, pues uno dice, oiga, hay una visión que apunta realmente a prácticas transformadoras. Pero cuando hablamos del procedimiento y cuando hablamos del lugar que ocupa la justicia de paz en el mapa de las justicias, es como si toda esa enorme potencia se nos disolviera en las manos, ¿no? Entonces, creo que eso es un primer elemento y lo señalo porque vamos a encontrar efectivamente un rol, digamos, muy importante que tendríamos que entrar a analizar, es cuál es el papel que debe cumplir el juez de paz, cuál es el papel del operador de justicia comunitaria. Y la mesa uno menciona principalmente el rol como mediador. ¿Sí? Es decir, es un facilitador, es alguien que está orientado a producir encuentro, comunicación entre las partes. Y aquí entonces también quiero traer un elemento que muchas veces, infortunadamente, he tenido que escuchar eh, y que yo quisiera de plano, digamos, señalar una contradicción con ese argumento. Pensáramos en que el operador de justicia no es un tercero imparcial que tiene la función de dirimir o facilitar que las partes diriman un conflicto, sino como si fuera un funcionario que actúa de parte, ¿no? Yo voy donde el juez porque él me ayuda a que me restituyan el inmueble. Y yo creo que eso ha producido buena parte de las causales de suspicacia, de sospecha y de desconfianza hacia la justicia. Y eso no debe ocurrir. Si estamos diciendo que el juez de paz es un actor que produce procesos de mediación, que genera mediaciones, pues tenemos que desmontar de verdad radicalmente esa idea de que el juez de paz es un operador que actúa de parte, porque pues digamos ahí empiezan las distorsiones de la figura y ahí empiezan la sospecha y la desconfianza. La ciudadanía está leyendo el rol social, la función social e institucional que desarrolla el juez de paz. Eso es algo que a mí me preocupa y creo que es muy importante que lo reflexionemos.
y que nos reafirmemos en que el juez de paz o la jueza de paz es una autoridad, es decir, está por encima de los intereses de las partes y lo que hace es facilitar la construcción de acuerdos. Y eso tiene que ver también con el procedimiento, digamos, también con lo mencionado en la mesa 4. Es que el procedimiento no es únicamente la enunciación legal o reglamentaria de cuáles son las etapas procesales. El procedimiento también tiene que ver con cómo comprendemos la activación de la jurisdicción. ¿Mm? Podemos entender y podemos comprender legítimamente que la activación de la jurisdicción se da desde el momento en el que una de las partes manifiesta al juez de paz que necesita su ayuda para gestionar algún conflicto. Y eso es una pregunta grave, digamos, o sea, compleja, profunda. A mí me parece importante que entendamos que la activación de la competencia, que la activación de la jurisdicción se da solamente a partir de que las dos personas o más manifiestan voluntaria, libre y con un suficiente conocimiento de todas las implicaciones que están dispuestas a someterse a la jurisdicción. Puedo asumir que mi jurisdicción, que mi competencia se activa apenas alguien viene y me busca. Y eso es algo que tendríamos que entrar a definir, porque si queremos generar la confianza en las personas, en que no simplemente somos unos operadores de parte, sino que somos autoridades por encima de los intereses de las personas y de los conflictos que tienen las personas, pues tenemos que transmitir efectivamente esa confianza, esa confiabilidad, esa transparencia en el entendido de manifestar a partir de qué momento arranca pues obviamente el ámbito de competencia. Creo que eso es muy importante. Sobre lo que plantea la mesa 2, digamos, recojo digamos, la pregunta central sobre qué conflictos puede conocer el juez de paz. Entonces volvemos a hablar de la competencia. La competencia del juez de paz está enfocada fundamentalmente en este caso sobre los asuntos en torno a los cuales se construye el acta de conciliación o el fallo en equidad. Pero eso es un asunto absolutamente, digamos, definido en la ley, con todas estas conceptos de desistible, transigible, conciliable. Pero los conflictos como realidades sociales, como interacciones, como sentimientos, como intercambios entre las personas, pues por supuesto que el juez de paz los puede consultar todos, los puede conocer todos. ¿Qué es lo que quiero señalar aquí? Los conflictos expresamente declarados por el campo del derecho lo que hacen sencillamente es reconocer, amparar y proteger ciertos intereses jurídicamente relevantes para el sistema normativo, para el sistema de derecho. Existen intereses en la sociedad alrededor de los cuales se generan conflictos que no son relevantes para el derecho, ¿sí? Y no solamente no son relevantes, sino que están completamente por fuera de la órbita del derecho. Los conflictos declarados, que son de interés para el derecho, ¿sí? Que expresan, no sé, lo que por ejemplo los penalistas llamarían los bienes jurídicos, ese tipo de conflictos son los que uno entra a ver dentro de esa clasificación de desistible, conciliable y transigible. Perfecto. Lo que para el derecho tiene algún tipo de implicación, la ley 497 lo ha reglamentado y dice con eso no se van a meter los jueces de paz. Pero eso no significa que la conflictividad como relaciones sociales no sea algo mucho más amplio. Y yo les quiero poner aquí algunos ejemplos, porque es que me parece que si nos quedamos solamente con esa mirada legal, entonces perdemos la posibilidad de pensar la conflictividad de una perspectiva mucho más dinámica y más amplia. Piensen ustedes en el siguiente ejemplo, eso lo he mencionado en muchas ocasiones y a lo mejor ustedes ya me lo han escuchado, pero piensen ustedes en zonas en las que hay cultivo de hoja de coca. ¿Sí? Si una persona es un raspachín y recolecta unos determinados bultos de hoja de coca y tiene un conflicto con el patrón, es decir, con el que le está pagando el jornal para recoger la hoja de coca, tiene un conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que eso no se puede gestionar, ¿no? Porque pues eso tiene objeto y causa ilícita y está por fuera del ámbito del derecho, pero son conflictos que ellos tienen, son necesidades para la subsistencia del raspachín, son conflictos para el patrón, son conflictos para esas personas que están ahí. Y lo cierto es que el Estado no se va a meter con eso jamás, es decir, ¿quién va a ir a demandar en el campo laboral que es que el patrón no me está pagando? ¿Cuál es su actividad? No, soy raspachín. Eso no lo va a resolver el Estado, ¿sí? No lo resuelve el derecho. Pero también, entonces, si hablamos de una justicia comunitaria que está pensando más allá del derecho, entonces no les ofrecemos la posibilidad de que ellos construyan un acuerdo sobre eso, porque es que al fin y al cabo la gente se mata por ese tipo de conflictos. Voy a poner algo que no suene tan escandaloso, pero que es muy cotidiano en nuestra realidad en las ciudades.
Conflictos, por ejemplo, a personas, a mujeres en ejercicio de prostitución o personas trans en ejercicio de prostitución. Ahí hay conflictos que se presentan con el pago, ¿sí? Y que vamos a esperar, que es que eso tiene que estar de acuerdo pues con causa y objeto lícito y entonces que eso lo atienda el Estado. El Estado nunca va a atender ese tipo de conflictos. Y sin embargo, por ese tipo de situaciones, a muchas mujeres en ejercicio de prostitución las han matado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir solamente pensando que los conflictos sobre los que puede actuar el juez de paz son los que están jurídicamente declarados en el campo del derecho, o nos vamos a meter con las relaciones sociales conflictivas, porque es que eso es lo que produce lesiones personales, femicidios, transfemicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo quisiera entonces, por ejemplo, que entendamos cuál es la importancia de atender un conflicto familiar no declarado, ¿sí? Digamos que no está dentro de los eh, dogmas o dentro de la enunciación jurídica del derecho de familia, como por ejemplo que es que a mí mi mamá no me quiere igual que a mis hermanos. Sí, pues eso me hace mala cara. Es que no me llama, eso no es un delito, eso no es un conflicto jurídicamente relevante para el derecho, pero por eso la gente el Día de la Madre se mata, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir que es que como a mí no, mi mamá no me quiere igual que quiere a mi hermano mayor, entonces, ¿qué tengo que ir a hacer? A denunciar a mi mamá, a demandarla ante un juzgado de familia, ¿no? ¿O qué vamos a hacer? No, es que como eso no encuadra dentro de la definición de desistible, conciliable, transigible, entonces yo eso no puedo abordarlo. Lo que quiero señalar con esto es que no podemos pensar el ámbito de actuación de la justicia de paz solamente a partir del ámbito de competencia legal que se establece desde el campo del derecho. Tenemos que pensar es la conflictividad y rescatar el conflicto como una unidad de intervención sobre la que hay relaciones, emociones, sobre la que hay conductas y sobre la que muchas veces hay violencia. Y ahí es donde yo quisiera que pudiéramos entender que eso que ustedes han planteado sobre el rol de la mediación opera sobre ese tipo de conflictos, sobre las necesidades que tienen las personas cuando se les presentan conflictos que son esos, no los conflictos jurídicamente declarados en el campo del derecho. Lo importante está en la comunidad. Y entonces lo que corresponde es que el juez de paz conozca los conflictos de su comunidad. Ayer mismo me escribía una amiga muy querida y me hablaba un poco sobre las comunidades de barristas que tienen proyectos de barrismo social, pero que también tienen sus propias lógicas de violencia y agresividad, pero que también tienen sus propias lógicas de territorialidad, que tienen sus propias lógicas de combos cerrados alrededor de determinadas expresiones de las barras futboleras y tal. Y él me decía, pues que yo veo que esos conflictos como que eso no son conflictos, me decía yo, ¿cómo que no van a ser conflictos? Que no estén expresamente estipulados en el campo de la ley, no significa que no sean conflictos y no significa que la gente por eso no se mate a puñal en los parques de Bogotá. ¿Sí? La pregunta es, ¿será que nos quedamos únicamente con el discurso jurídico para ayudar a que las barras futboleras tengan la posibilidad de tener acceso a la justicia, de un acceso a la justicia construida desde sus propias dinámicas de convivencia, desde sus propias normas sociales, desde sus propias identidades? Pero me parece que es importante que tengamos claro que la sostenibilidad también depende de cómo nos afianzamos en nuestras relaciones con organizaciones comunitarias y de base, que al fin y al cabo son las que nos dan la postulación y las que nos permiten efectivamente tener la autoridad como operadores de justicia. Y si